En esta oportunidad estamos con el regidor Augusto Rey para hablar de un tema que yo considero escandaloso y que creo que es importante para la ciudad de Lima. Vamos a hablar de las últimas revelaciones de IDL Reporteros que tienen trascendencia para la vida de la ciudad, dado que se está discutiendo en una conversación por WhatsApp un contrato que era muy importante para la ciudad de Lima y que el alcalde, que en ese entonces no era alcalde, Luis Castañeda Locio, decide boicotear. Gracias, Augusto, por estar con nosotros hoy día. A ti por la invitación, gracias. Bueno, como has estado en la municipalidad durante mucho tiempo, nos gustaría saber cuál es la historia de Línea Amarilla, explicarle a la gente, luego se convirtió en Vía Parque Rímac. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza con Castañeda, no con Susana Villarán. No. ¿Cómo empieza? Bueno, una primera idea es que Línea Amarilla no es un proyecto de inversión pública, sino que es una iniciativa privada, que tiene un marco normativo y una forma de llevarse adelante muy distinta. El municipio no desembolsa dinero. Quien desembolsa el dinero es el privado, con cargo a recuperarlo a lo largo de una serie de años, cobrando una tarifa. En el caso de Línea Amarilla, son los peajes de vía evitamiento, que son los peajes más rentables de todo el país. Porque por ahí pasan cientos de miles de vehículos. Entiendo que lo que se recauda ahí es mayor a la suma de todos los peajes de todo el Perú. No estoy seguro si a la suma de todo el Perú, pero representa 1/3 de los peajes de Lima. Claro. ¿No? Y se le entregó, para que lo tenga todo el mundo claro, a esta concesión, ¿qué porcentaje de los peajes de Lima? No, 1/3, ¿no? Es el 100% de los peajes de vía evitamiento. Sí. Que la verdad era una concesión muy atractiva. Claro. Entonces, lo que hace el alcalde Castañeda Locio en el año 2009 es lleva adelante la iniciativa privada presentada por OAS, la declara de interés y necesidad pública, se abren 3 meses de concurso, nadie concursa, pasan los 3 meses, la adjudica OAS, se negocia el contrato de concesión, se firma el contrato de concesión y a partir de ese momento ya la concesión es de Línea Amarilla. Ese es el año 2009. Entre el año 2009 y el año 2011 la obra estuvo totalmente paralizada porque tenía un componente social que era bien complejo. Porque la construcción de Línea Amarilla implicaba reubicar a casi 1.400 familias en la margen izquierda del río Rímac. Esto es para que la gente se ubique en la avenida Morales Duárez, entre el Puente del Ejército y la avenida Universitaria, en el límite con el Callao. Son todas esas casas que están en la margen del río que se caían. Bueno, esas tenían que ser reubicadas y además otras en la zona del Rímac, que es una zona llamada Huascarán, y además un sector de la zona de Cantagallo, donde están los chipillos y un centro comercial. Más de 1.400 familias, ¿cierto?, que vivían ahí. Y que iban a recibir una compensación absurda de $5.000 para aquellos que tenían solamente posesión y un poco más, $200 por metro cuadrado, construido para aquellos que tenían título de propiedad. Pero valgan verdades, solamente el 80%, perdón, solamente el 20% con suerte tenía título de propiedad. La gran mayoría era posesionario. Es decir, la gente iba a recibir, en ese momento eran 15.000 soles para irse. Familias de 8 personas, dijeron ni hablar, yo no me voy de aquí. Y estuvo parado el proyecto. Estuvo parado, yo recuerdo y puedo darte fe de esto, de haber hecho una audiencia pública en el RIMAC, en esa época con Radio Capital, cuando ya Castañeda Locio se iba y el alcalde decía, con toda honestidad, a mí no me han consultado nada, yo no sé nada de este proyecto. Y el pueblo estaba en pie de guerra. Pero con razón. Y con razón, sí, con razón. y con razón. O sea que esto es verdad, Susana Villarán se encuentra con una concesión y con un problema social. Un componente adicional es que Línea Amarilla conceptualmente es un proyecto raro, porque en vez de concesionar la Panamericana Sur, la vía de evitamiento y la Panamericana Norte de forma integral, aprovechando la eficiencia de los 3 peajes, sumando Prialé, lo que se hace es crear una nueva pista, ¿cierto?, debajo del río, que además no estaba en el plan vial metropolitano. O sea, se creó un proyecto extraño en sí mismo, ¿no? Y muy caro, por cierto. Carísimo, claro, es un túnel debajo del río Rímac, de 10 kilómetros, no es poca cosa. Claro. Ya en sí mismo el proyecto era un proyecto extraño, pero bueno, ya salió adelante y eso es lo que sigue en la gestión de Susana Villarán, que ingresa en el 2011. Susana Villarán ingresa con la idea inicial de anular el proyecto, porque no tenía mucho sentido social y ni tampoco una necesidad real como proyecto. Sin embargo, las
penalidades por la posible anulación del contrato era una locura, básicamente endeudarse a la ciudad para toda la eternidad, y por lo tanto lo razonable era entrar en un proceso de renegociación del contrato de concesión, y eso se logró. ¿Y qué se logró con el proceso de renegociación? Se logró que OAS invierta más dinero en la concesión. No es que el proyecto cueste más, sino que ahora el privado tiene que invertir más. No es obra pública, es inversión privada. ¿Qué se logró? Usted fideicomiso de 75 millones de dólares para regeneración urbana, que es el proyecto Río Verde. Bueno, también se logró que se le pagara más a la gente. También se logró darle viabilidad al proyecto, porque ahora ya las familias con posesión no iban a recibir solamente $5.000, ahora iban a recibir como mínimo 30.000 soles y para arriba lo que valga su lote. Entonces, ¿qué pasó? El proyecto comenzó a caminar, porque ahora las familias dijeron, pues sí, ahora tiene más lógica que me vaya, ¿no? Muy bien. Además, se logró que el 7% de los peajes vaya al municipio. Antes el 100% iba a la empresa, el 7% al municipio. Y además una serie de obras de inversión. Viaductos, ¿no? Hay obras adicionales. ¿A cambio de qué? Porque no todo es gratis, evidentemente hay un proceso de negociación, además uno no puede romper el equilibrio económico financiero del contrato, a cambio de... Más años de peaje. Más años de peaje, ¿no? Esa es la forma en que compensas los contratos de concesión. Así Un es. contrato de concesión lo compensas o con peaje o con más o menos obra. Así es. ¿Cierto? Esa es la fórmula económica. Ok. Entonces son 10 años más de peaje a cambio de más de 150 millones de dólares de inversión. Entiendo que todo se firmó excepto lo del fideicomiso. Esta adenda se formaliza en el año 2013. Claro, todo se... Todo bien, y Todo comienza bien. a caminar, y por eso el proyecto comenzó a caminar, Claro. porque las familias comenzaron a salir. Y el fideicomiso, que es un patrimonio autónomo con fin específico, y el fin específico es Río El Verde, parque. estaba ya constituido, el fondo estaba destinado, es decir, ya la empresa había desembolsado, y lo que había que suscribir era el contrato de obra para que Río Verde comience. Muy bien. Yo en esa época ya no estaba en el municipio. Sin embargo, todos los que han estado en esa etapa sabían perfectamente que OAS no quería construir Río Verde. No quería. Se la hizo imposible. Claro, porque era caro, porque... No, porque ellos construyen cemento, fierro, no hacen parques. Claro, O sea, finalmente lo que una constructora quiere es construir. no querían hacerlo. Construye porque además tienes la logística O sea, la preparada. municipalidad los forzó a hacerlo y ellos no querían hacerlo y querían salirse como fuera del fideicomiso. De hecho, desde que se renegoció el contrato, OAS nunca quiso renegociar el contrato. No. Ellos no estaban contentos con el escenario. No, evidentemente. Ellos estaban muy incómodos con lo que estaba sucediendo. Claro. Y porque se les estaba imponiendo una nueva forma, cambiando el esquema. Y bueno, al final pues tuvieron que ceder. Es Bueno, una entonces, negociación. Si ustedes escuchan toda esta explicación, ya entienden qué pasa cuando el presidente de OAS, no estamos hablando de cualquier persona, el jefe, el dueño del circo, digamos, tiene como asesora a Giselle Segarra, la abogada, que había sido, durante las dos gestiones de Castañeda, una persona de su absoluta confianza, que además en la segunda gestión ella es la que firma el contrato con OAS, ella. Para llegar ahí, Ajá. es bien importante tener en cuenta, y lo repito, OAS no quería hacer Río Verde. Ahora sabemos por qué no. Porque esto es justamente octubre, noviembre, diciembre. Exactamente, y no se sabía en la Municipalidad de Lima por qué no querían firmar y por qué no querían firmar. Hablaba el día de ayer con un funcionario que estuvo ahí y decía, no, ellos no querían seguir. No Bueno, querían. muy bien. ¿no? Entonces, esta asesora pasa a asesorar ahora sí a OAS, con quien había firmado un contrato, según ella, para otras cosas, pero las conversaciones de WhatsApp son clarísimas, y en todo momento representa a Lucho, porque dice Lucho, ¿cuándo nos reunimos con Lucho? O sea, Lucho está presente en toda la conversación. Claro, la defensa de ella es que ella era consultora Claro, de OAS, de OAS. y que estaba realizando su actividad privada como gestora de interés, intercediendo por los intereses de su cliente, que es OAS. Claro. Ya, está bien, ese es su argumento. Pero lo que señalan los WhatsApps es otra cosa, ¿no? Ajá. Y además considerando que ella ha sido, como tú bien has dicho, primero gerente de desarrollo urbano del municipio de Lima y luego gerente de promoción de inversión privada del municipio de Lima, que ella firmó y negoció el contrato de Línea María, pues claramente es una persona de la absoluta confianza del alcalde Luis Castañeda del Ocio, naturalmente. Nadie que esté en ese puesto no es de confianza. Claro. Entonces, lo que pasa acá es que el interés de la empresa, no del municipio, es el que termina ganando cuando boicotean el contrato desde fuera, utilizando al alcalde de Lima. Del municipio 2014. Exactamente, utilizando al que
iba a ser electo, porque hay una parte de la conversación en que Castañeda Locio no está electo porque le sugieren el monorriel, que es la única idea que presenta durante la campaña y está ahí, o es la que le sugiere el monorriel, o sea, clarísimo la interacción, y luego, él, por orden de Lucho, no se firma el contrato, Sí, claro. por orden de Lucho, porque además había un funcionario de OAS en Lima que estaba a punto de firmarlo, porque ella dice, lo he tenido que secuestrar. ¿Ya? Este era un secreto a voces, todos lo sabíamos, ¿cierto? De hecho, O sea, hay un boicot contra cuando se un hizo proyecto la a primera favor. marcha de universitarios, Ujú. lo que decían todos los universitarios era eso. Claro. O sea, ya todos lo sabíamos, ¿no? Ahora, viene la gestión de Castañeda, inmediatamente se aprueba un bypass a toda velocidad, pero que ya tenía estudios hechos en diciembre. Rosa O sea, María, no solamente se paraliza Río Verde, sino que el conteo de vehículos que realiza OAS para determinar si es que el bypass es funcional o no, que al final no lo es, pero bueno, es en diciembre del 2014. ¿Cómo lo podía haber hecho si no había ninguna negociación al respecto? Y ¿no si es no hay cierto? un compromiso de Claro. modificar el contrato. Claro. O sea, esa palabra de estar diciendo, oye, voy a destinar 75, no es poca costa, 75 millones de dólares a esta obra, la única manera de que OAS se lance a hacer eso e invierta recursos, tiempo, es diciendo, ya tengo el compromiso de quien va a ser alcalde de la ciudad. Así es. O sea, no hay otra forma. Entonces hay usurpación de funciones porque el señor no era alcalde, pero a la vez hay colusión porque ya está probado que un funcionario electo que se colude con un proveedor para hacer algo que no conviene a la ciudad, además, ¿no es cierto? También está incurso en ese delito y por supuesto hay tráfico de influencias. Y ojo, y la abogada, Giselle Segarra, es contratada por el municipio como consultora en enero del 2015 Esa es la cereza del queque, pues. Una vez que gana Castañeda, ella regresa como consultora. para ver temas de Línea María. Exactamente, hasta diciembre de 2015. Entonces, el jefe de OAS, digamos que le dice, eres una maestra, vamos a descorchar una botella de champán, tan felices, ¿no es cierto? Lo meten preso 2 días después por el escándalo de Petrobras, por el escándalo de Lavallato, y está condenado hoy a 16 años de prisión. El interlocutor de Castañeda Locio, ¿no? El interlocutor de Giselle Segarra. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí hay una serie de hechos que la Fiscalía tiene que investigar. Nuestra desesperación, la mía por lo menos la semana pasada, es que esta noticia la sacan el miércoles en la tarde, el jueves nadie habla del tema, yo esperé que para el viernes no sea noticia, el domingo no hay nada en los programas dominicales y por eso comenzamos a usar las redes sociales que han sido muy exitosas para declarar esto como un tema de importancia nacional. Un tema que es importante aclarar, porque es lo que he sentido en las redes y los defensores un poco de este accionar del alcalde, es que te dicen, oye, pero un alcalde puede renegociar contratos. Cuando Sí, es por alcalde. supuesto que sí. O sea, creo que sería un error plantear este asunto como si un alcalde no pudiese renegociar el contrato. Podemos estar o no de acuerdo con cómo lo renegocia, pero eso ya es un mundo totalmente distinto. Claro, pero el problema es que no era alcalde, pues. Exactamente. No era alcalde. Tanto así- Era un boicot sin ser alcalde. Tanto así que el contrato de Línea María tiene una segunda adenda que está firmada a inicios del 2015. Claro. Y sobre eso no ha habido un gran debate, digamos, Claro. ha habido modificaciones, porque bueno, pues está en el marco de sus competencias. Claro. Y además partimos de la buena fe que lo está haciendo en base a lo Claro. que él cree es mejor para Pero la ciudad. lo otro no, pues. Pero lo otro es distinto. Y nadie lo sabía y ahora está la prueba plena de que esto ocurrió. Así es. Ahora, ustedes en la municipalidad, como regidores de oposición, no tienen hasta hoy, y eso me lo han confirmado, una idea de cuánto ha costado el bypass. No, no la tenemos, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque, Rosa María, te digo una cosa así de clara. Van 2 años de gestión. Yo no me he podido juntar con ningún gerente del municipio de Lima Están prohibidos hablar porque contigo. estamos prohibidos. Felizmente, un subgerente tuvo el gravísimo error de decirme, regidor, no me puedo juntar con usted si no, la orden no viene de arriba. Entonces, claro, tenemos este problema. Mentira, me he juntado con una gerente, que es la gerenta de desarrollo social, Ujú. ¿cierto? Claro. Bueno, yo Bueno. se lo agradezco, pero con el gerente de transporte urbano, el gerente de promoción de inversión privada, el presidente de EMSA, la presidenta de Protransporte, Nada. nada, el gerente de desarrollo urbano, nada. Nada. Y pido reuniones casi todas las semanas para poder no solamente O involucrarme sea, en los nadie proyectos de la sabe. ciudad. Y lo que es curioso es que ese bypass no ha costado 75 millones de dólares. No, claramente no. Entonces, ¿dónde está el vuelto? ¿No? Lo que dice el municipio Ajá. es, cuando tú te acuerdas esta discusión que existió, MEF, Línea María, Así es. bypass de 28 de julio, Así es.
Entonces lo que dice el municipio es que este proyecto no pasó por el SNIP, que fue lo que siempre señalamos, porque en realidad ya existen fondos comprometidos para su mantenimiento. ¿De dónde viene su mantenimiento? Del sobrante de lo que dice, ¿no es cierto? Y además, de acuerdo también a información de IDL Reportero... millones de dólares para mantenimiento de ese bypass. Bueno, eso dicen, pues, ¿no? Eso dicen. Y IDL Reporteros también ha señalado que ha existido una serie de sobrecostos. Espacio Libre el día de ayer ha sacado información bien interesante de cómo en un solo día se aprobó todo para llevar adelante el bypass. Claro, y algunos en redes me dicen, eso es eficiencia. No, señor. Estás hablando de un proyecto de 75 millones de dólares. Eso es irresponsabilidad. Claro. ¿Cierto? Es totalmente Además, distinto. ni siquiera ha terminado el proyecto hasta el día de hoy. No terminó. La parte de arriba ni siquiera la ha terminado. Sí, y bueno. Pero digamos, esto que estamos denunciando y que estamos contando ha merecido además sanciones. Esta tarde va a haber, estamos jueves, una sesión de consejo donde van a disciplinar al regidor Núñez y firmar una carta de protesta por esto. Se ha inventado, ¿no es cierto?, un proceso que no existe en la ley, ¿no es cierto? Y lo que quieren es expulsarlo. Ni siquiera le dan información, lo quieren expulsar. ¿Por qué? Porque el regidor Núñez y otros regidores de oposición están juntando firmas para que Luis Castañeda Locio responda preguntas como esta: ¿cuánto costó el bypass? Y otras más que se niega sistemáticamente a responder porque no asiste a las reuniones de consejo. ¿No es cierto? Va, un minuto, se para y se va. 5 minutos. 5 minutos, generosos 5 minutos. La señora Patricia Juárez señala que en un tuit el señor Núñez la insultó. Pero hay que entender el contexto, lo que conversábamos, ¿no? Lo que el regidor Núñez encontró fue los contratos de personas que trabajan a muy buenos sueldos en la Municipalidad de Lima y que se dedican en Twitter a insultar al regidor Núñez y al regidor Rey, ¿no es cierto? Y a otras personas. Bueno, a mí, por supuesto, me insulta a todo el mundo. Pero digamos, y con cosas como terrorista, borracho, y están ahí los tweets. Difamaciones en general. Difamaciones en general, ¿no? Difamaciones S.A. pagado por la Municipalidad de Lima. ¿Ustedes no pueden hacer nada contra eso? Y han hecho más, ¿eh? Hay páginas, hay memes, hay todo. Me han sacado un meme donde Susana Villarán me da plata. Eso es pagado con nuestro dinero. Ha existido además desde el 2015 una estrategia en redes de difamación, desprestigio, muy intensa. Parecía Montesinos. En un momento han hecho un video donde filmaban las puertas de las casas del regidor Hernán Núñez, en donde inventaban cuestiones de mi vida, y donde claramente hay un trabajo de investigación detrás, ¿no? Entonces, ha existido una lógica y un accionar detrás de la gestión en ese sentido, y ahora el regidor Núñez lo quieren sancionar por un tuit, claro, ¿cierto? Por su trabajo y fiscalización. Valgan verdades, es una represalia, ¿no? Y además existe también este sentir desde el municipio de crear unas rivalidades, unas enemistades, ¿cierto? Hay un nivel de agresividad dentro del consejo. Yo no entiendo eso. Ellos tienen mayoría. ¿Ustedes cuántos son en la oposición? ¿6? Somos, claro, 4 de la bancada de diálogo vecinal, unos 3 del Partido Aprista Peruano. 7. Sí, de 40. Sí, no, o sea, es absurdo. Para que te hagas una idea. Y ellos son 33. ¿Qué ganas de investigarles la vida, difamarlos? Salvo que lo que ustedes estén diciendo sea verdad. Y sea una verdad tan grande que tienen que contrarrestarla de alguna manera. Hemos pedido que se investigue la millonaria corrupción demostrada en el Parque de las Leyendas. ¿Cierto? Las concesiones en Serpar, que no es poca cosa. Hemos pedido que se aborde este asunto. Hemos pedido que se aborde también la compra de armas no letales. Hemos pedido una serie de investigaciones y ninguna se ha hecho, ¿cierto? Ni se va a hacer. Lo que hacen es le abren una comisión investigadora por un tuit al regidor Hernán Núñez, ¿no? Lo que el regidor le dijo a la señora Patricia Juárez: hay que ser bien sinvergüenza, digamos, para no reconocer que se está pagando con dinero de la municipalidad a personas que se dedican a insultarme. Pero además se dedicó toda una sesión de consejo a debatir la moralidad del regidor Hernán Núñez. Toda la sesión de consejo. Claro, o sea, y se hablaba del tema y se debatía. Entonces, en ese escenario estamos. Para que te hagas una idea de cómo se debaten los temas en el Consejo de Lima. Hace 2 sesiones de consejo, y esto además es información que todavía no es pública, pero la vamos a hacer pública, se ha aprobado una iniciativa privada para que Proinversión la vea, pero Lima ya le dio el ok, que concesiona prácticamente todos los intercambios viales de la ciudad para que se hagan bypasses, para que haga semaforización electrónica. ¿Quieres el 18 bypasses? Más de 300 millones de dólares de inversión. Sin ningún debate. Yo levanté la mano y le dije: señora Patricia Juárez, señora alcaldesa, por favor, no podemos aprobar esto en menos de un minuto. Me dijo: no, es que hay un simulacro de sismo, tenemos que votar.
Todos votaron a favor, 330 millones de dólares en proceso de concesión, sin ningún tipo de debate. En ese yo pensé que era un proyecto, no. Es un contrato de concesión. ¿Con quién? Con dos empresías que nadie sabe, no. Entonces es información que yo estoy recabando, que la vamos a hacer pública. 18 bypasses, ¿y cómo se van a pagar? Si ya los peajes están todos entregados. A través, al parecer, de nuevos peajes. De multas, ¿cierto? Que es una modalidad de financiamiento, es algo que todavía se tiene que aclarar. ¡Multas! Entonces, frente a eso, es la pregunta que yo le hago a la teniente de la alcaldesa, le digo, ¿cómo estamos aprobando una cosa así? Me dice, ya, perfecto, ¿de acuerdo o no? Todos los regidores de Solidaridad votan a favor y tema zanjado, porque finalmente lo que ha sucedido con el Consejo Metropolitano es que termina siendo una mesa de partes. Claro. ¿Por qué? Porque el doctor lo dice. No, y todavía viene ahora lo de Odebrecht, ¿no? Odebrecht es una historia más larga que está en ejecución en este momento, pero que va a dar muchísima información. Los ejecutivos de Odebrecht han negociado una delación premiada coral. Van a hablar 68 ejecutivos de Odebrecht de la forma en la que se coimea en toda Latinoamérica y en el Brasil, por supuesto. Con lo cual tendremos mucha más información para ustedes, me imagino que para diciembre o enero. Porque están negociando que les bajen las penas, salir antes, a cambio de decir toda la verdad. Y toda la verdad incluye todo, lo que saben y lo que no saben, de todas las obras en las que han participado. Y van a llamar a los presidentes de las otras compañías para cotejar la información. Y Leo Piñeira de repente no quiere pasarse 16 años con una prisión encima y comience a hablar también. Seguro. Ojalá. Sí, ojalá. Ojalá. Totalmente. Y con eso tengamos finalmente la verdad de lo que ha pasado acá. Totalmente. Pero mientras tanto, lo que hay en este momento en la Municipalidad de Lima, con todas sus letras, es una situación de abuso que espero que la gente reaccione y que entienda que roba pero hace obras no puede ser un argumento para votar por alguien. Dejemos de lado un ratito la parte legal, que es fundamental, y ya la hemos abordado, que tiene también que ver con una lógica de gestión de la ciudad. La mirada del alcalde Castañeda es absolutamente cortoplacista. Claro. No hay ninguna lógica de ciudad de largo plazo. Básicamente lo que se busca son obras muy rápidas, inmediatas, visibles y tangibles. Y frente a la necesidad que tenemos los limeños de satisfacer nuestra brecha de infraestructura, nuestras demandas inmediatas, creemos que eso está bien. Y no. Y el bypass del 18 de julio es el ejemplo perfecto. No, además el bypass como solución de transporte ha sido descartado hace más de 30 años por todos los ingenieros viales del mundo. Con 75 millones de dólares, todo lo que se ha hecho en Lima se hizo en un bypass. Dicen que se hizo, porque nadie sabe cuánto costó. Tienes toda la razón. Exacto. Dicen que se hizo. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que el regidor Núñez no lo disciplinen, aunque probablemente lo hagan, y que lo sigan insultando, no hay ningún problema. Yo encantada de recibirlos porque eso yo lo estoy enviando, o sea, al Ministerio Público, lo retuiteo para que lo incluyan en el expediente, porque es la forma en la que se están gastando los recursos del Estado, ¿no es cierto?, en insultar periodistas. Así que me parece genial que sigan, porque el expediente se va a abultar y podrán acusarlos por malversación de fondos. Tenemos noticias de Japón. ¿Stacy? Así es. Nuestro presidente Donald Trump visitó el país hace poco, pero en concreto, ahora quiero hablar de un titular que habla de las actividades del Banco de Japón. Es un tuit de Daniel Lacal y dice: el Banco de Japón ya posee el 73% del mercado de fondos cotizados del país. Si usted piensa que comprar bonos, acciones y fondos cotizados fomenta el crecimiento y el empleo, también pensará que bailar en círculos atrae a la lluvia. Aquí vemos cómo la sección negra es el Banco de Japón, mientras que la roja representa al resto del mercado. ¡Qué locura! Si pensamos en el capitalismo, se supone que tenemos que crear empresas que compitan entre ellas, que creen productos. Algunas fracasan, otras tienen éxito. Y existe un banco central para que todavía haya un prestamista de último recurso al que acudir en el caso de que los demás bancos se hundan.
Así es como se diseñó el sistema, pero ahora estamos en una situación en la que los bancos centrales ejercen de primeros compradores. Representa a los dueños de esas empresas y claro, cuando estos quieren aumentar sus ganancias y su cartera de opciones para sacar más dinero, no de forma capitalista, sino neofeudal, porque ya hemos hablado de neofeudalismo más veces, estos bancos centrales se ven en la obligación de hacer estas cosas. ¿Y qué quiere decir que el Banco de Tokio posea el 73 o el 74% de todas las acciones de Japón? Pues que solo hay en torno a un 25% del mercado que pueda reflejar algún tipo de actividad económico. Y se supone que eso es lo que apoya a un país entero a través de su estanflación. Ese número está menguando y Japón se está privatizando. Está volviendo a la época medieval, al feudalismo. No sería descabellado pensar que en unos pocos años se conviertan en un país completamente feudal. Vamos a tener que volver a sacar las espadas samurái, el teatro kabuki y todo lo que nos ofrece el Japón medieval, porque hacia ahí es hacia donde nos dirigimos. Antes de nada, una puntualización. Es el Banco de Japón, no el Banco de Tokio. Por otro lado, estos fondos pasan a ser propiedad del Estado, es decir, de todos los contribuyentes. Además, estamos en una situación de deflación global y Japón ha marcado el camino, ya que lleva en esta situación al menos 1 o 2 décadas más que el resto de países. ¿Y esto qué significa? Que han sido los primeros en empezar con las políticas monetarias alocadas para, como dicen, arreglar los mercados y arreglar la economía. Es muy probable que veamos a Estados Unidos y los países de la Unión Europea seguir este camino. Suiza ya lo ha hecho. Países más pequeños y con grandes depósitos de ahorro como Suiza o Japón lo tienen más fácil para comprar participaciones. Recordemos que durante la última gran deflación de los años 30, la ventaja de ser el primero en moverse fue a parar a países como Reino Unido, que abandonó la norma del oro. De esta forma, cualquier país que devaluara su moneda frente al oro habría salido antes de la depresión, a costa de los países que no lo hiciesen. Podríamos decir que es el clásico movimiento de empobrecer al vecino, porque si el Banco de Japón empieza a comprar participaciones, el último que lo hará será Estados Unidos, y será el perdedor del juego. Cuando compras acciones, estás eutanasiando a la empresa y eliminando cualquier incentivo para competir. Se trata de una eutanasia corporativa, como Dignitas, una clínica de eutanasia suiza, de la que los bancos centrales están copiando su modelo para aplicar con el mercado de valores y en beneficio del negocio de los cadáveres, que es el único que queda en pie. La gente que está en el negocio de los cadáveres y de las bolsas para cadáveres van a tener mucho éxito, pero si se quiere empezar una nueva empresa en el Reino Unido, por ejemplo, es imposible porque bancos como el Royal Bank of Scotland te acaban destruyendo. Detectan señales de vida y arrasan con ellas. Así es, son vampiros. Así es como se retroalimenta este sistema. Además, es puro socialismo, una absoluta ausencia de riesgo para cualquiera del 10% más rico, y en particular para el 1% más rico. Hemos podido constatar que esto se repite continuamente mientras los medios de comunicación se rompen la cabeza buscando una respuesta imposible de encontrar, o intentan averiguar por qué sucede lo que sucede con las elecciones en Europa, Estados Unidos o Australia. Para ellos todo es una incógnita y no hacen más que preguntarse si no convendría evitar que ciertas personas no votasen, en concreto los más pobres, y si convendría que solo votasen las personas más acomodadas, las personas con propiedades. Esto es volver a la casilla de salida para todos aquellos que no tienen un fondo cotizado que puedan venderle al gobierno. Esta gente está enfadadísima al ver a otros que pueden vender estas participaciones al gobierno a un precio de lujo. Esto lo que provoca es una gran brecha en la sociedad. Además, no te olvides de que estos fondos cotizados están imitándose los unos a los otros, clonándose. Y el número de acciones existente es muchísimo mayor que el número de participaciones que existen en la realidad. Estamos hablando de un proceso de clonación que se está vendiendo en corto. Ya hemos hablado de bancos que venden participaciones falsificadas para manipular el precio de las acciones. Eso es lo que sucedió con el escándalo de la oferta pública inicial de Uber. Morgan Stanley tuvo que reconocer que estaban falsificando participaciones y vendiéndolas para intentar bajar el precio porque querían volver a comprar más barato y así hacer más dinero. Son tan incompetentes y cobardes que frente al más mínimo atisbo de perder un mísero centavo ya creen tener derecho a quebrantar la ley y hacer otras leyes a su medida o conseguir un rescate.
El caso de los fondos cotizados es muy parecido porque tenemos por un lado a los bancos centrales comprando el 200 o 300% de las participaciones que existen en la realidad y afirmando que, de alguna forma, eso es bueno para alguien. Al mismo tiempo, están eutanasiando a la economía global con una relación entre deuda y PBI del 200, 300 o 400%. La brecha de salarios e ingresos sigue creciendo de forma descontrolada y ciudades como Los Ángeles o San Francisco se ahogan bajo medio metro de heces humanas. Así es. El caso es que esta historia viene de lejos. Llevamos hablando de ella desde el 2008. La pregunta es siempre la misma, si nos encontramos en un periodo de inflación o de deflación. En el 2008 o el 2009, nadie, ningún analista o participante en el mercado del oro, ningún experto que haya pasado por este programa, fue capaz de predecir este tipo de comportamiento. Nadie podría pensar que se tolerarían estas locuras. Si abordamos la cuestión en términos de análisis de mercado y observamos a nuestro alrededor, nos encontramos con indicaciones de precios que son pura propaganda de precios. No es más que una historia prefabricada sobre cómo es la realidad que vivimos. Y con estas premisas, es muy complicado comprender cómo de mal o bien está la economía. Durante la crisis y el rescate del 2008, se produjeron algunos comentarios diciendo que aquello de imprimir dinero sin fin tenía un límite. Después pasó una cosa muy interesante y sin precedentes en la historia de la economía o de la historia de la humanidad, para el caso: las tasas de interés negativas. Esto demuestra que los bancos centrales están confabulados, y Noam Prince lo dejó bien claro en su libro Collusion. Y ahí tenemos otros 10 billones de dólares de deuda soberana con rendimiento negativo. ¿Y por qué no aumentar ese número hasta los 100, 200 o 300 billones de dólares de deuda con rendimiento negativo? De nuevo, estamos viendo cómo una nueva clase de señores neofeudales privatizan los mercados globales de acciones y estamos regresando a la Edad Media. Así que, insisto, si viven en Japón, les toca sacar el teatro kabuki y las espadas samuráis. Allí o en cualquier parte del mundo, porque hay 10 billones de dólares en bonos de rendimiento negativo. A finales del 2019 habrá un 20% del mercado de bonos de Estado que van a tener un rendimiento negativo. Y hablamos de inversores, en este caso del Banco Central, el cual está pagando al gobierno para que pida préstamos. Además, ¿recuerdas las décadas de los 70 y 80? En aquel momento, Japón había sacado ventaja en su competencia con Estados Unidos, hasta que llegó el acuerdo del Plaza, que no fue más que la confabulación de gobiernos y bancos centrales para ofrecer, de forma similar a lo que ocurre en el golf, un hándicap o una ventaja que igualase la competencia entre los participantes, porque no todos juegan como Tiger Woods. Una buena ventaja. Así se podría competir de forma justa, entre comillas. Así, en los años 80, Estados Unidos pudo devaluar su moneda respecto al yen. Eso fue lo que pasó entonces. En estos momentos, China es la potencia emergente y no creo que el gigante asiático vaya a sentarse a negociar con Estados Unidos para ofrecerle una pequeña ventaja que les permita competir con ellos. Nos acercamos a una situación en la que parece que la coordinación va a brillar por su ausencia. Pero mira, las tasas de interés negativos se contagian a los bonos hipotecarios. Repito, nadie habría podido predecir esto, ni pensar que fuese posible. A ver, se nos podría haber ocurrido, sí, pero dudo que nadie pensara que cualquier gobierno, banco central o inversor estuviese dispuesto a perder dinero. Existen billones de dólares de bonos en el mundo con rendimiento negativo, un hecho que los historiadores del futuro encontrarán desconcertante. Hasta ahora, estos rendimientos negativos se habían limitado al tipo de bonos más seguro, emitidos por gobiernos y grandes empresas. Esta semana se unió a la fiesta un nuevo tipo de papel de rendimiento negativo, los bonos hipotecarios. Ya. Esto pasa en los países escandinavos. ¿Y sabes qué viene después? Cuentas de ahorro con rendimiento negativo. Poco a poco esto está llegando a las calles y llegará el momento, seguramente dentro de unos meses, en el que la gente empiece a quejarse de que su banco le está quitando dinero de su cuenta todos los meses. Por su parte, los bancos dirán que tienen que mantener esos bonos con rendimientos negativos, pero si los clientes no se lo permiten, entonces la economía colapsará. Lo que viene a ser una gestión por coerción o capitalismo a punta de pistola, pero desde luego no es el capitalismo como lo conocemos. Recuerdo estar trabajando en Wall Street cuando se firmó el Acuerdo del Plaza, y en aquel momento Japón era un país que podía decir sí o no. El caso es que llevaba ventaja, y Estados Unidos interfirió haciendo algo muy parecido a lo que estaba haciendo Trump con China. Intentar manipular al país asiático para forzarle a negociar y permitir que Estados Unidos domine el mundo. Lo hicieron con Japón, que acabó sucumbiendo y firmó el acuerdo.
Me imagino que a día de hoy Japón se arrepiente de haberlo hecho porque Están en deflación desde aquel momento. en ese momento estaban a punto de dominar el mundo y se echaron atrás. China lo considera como una lección de la que aprender y dice que no quiere caer en lo mismo. Quiere dominar el mundo y tiene la mejor tecnología de su lado, con el 5G de Huawei, un gigante de las telecomunicaciones superior a los demás en todos los aspectos. Nadie está cerca siquiera de alcanzarlos y están listos para la batalla. Pues mira, cuando las subastas de refinanciación de los bonos hipotecarios llegaron a su fin en Dinamarca, los propietarios de viviendas del país estaban a punto de recibir tasas de interés negativas en sus préstamos para todos los vencimientos de hasta 5 años, lo que supone varios mínimos históricos de los costos de endeudamiento. Es decir, que esto se va a repartir por las economías nacionales al mismo tiempo que se escoge a los ganadores de este gran juego geopolítico y económico. Volviendo a lo de Huawei, el veto de Trump al gigante de las telecomunicaciones chino, Huawei, podría interrumpir la cobertura en zonas rurales de Estados Unidos. El veto de la administración de Trump en bienes fabricados por el gigante tecnológico chino no parece estar relacionado con las zonas rurales estadounidenses, pero los proveedores que cubren estas zonas dependen casi completamente de Huawei, que produce equipamiento de conexión inalámbrica a bajo coste. Estas pequeñas empresas de telecomunicaciones tendrán que afrontar costes de miles de millones de dólares o echar al cierre a sus negocios tras el veto que la administración de Trump estableció tras las acusaciones de espionaje contra la empresa china. La verdad es que yo no había reparado en ello, pero ninguna gran empresa de telecomunicaciones como T-Mobile o Verizon están interesadas en estas pequeñas áreas rurales de Colorado, Montana o Arkansas. Y por eso hay muchas pequeñas empresas que dependen del material más barato, que es Huawei. Y ahora van y les dicen que tienen que cambiar todo ese equipamiento por otro nuevo y que solo pueden sustituirlo por otro fabricado en Europa que es mucho más caro. No sé cómo va a acabar todo esto. Es la balcanización del mercado global de telefonía. Sí. Me pregunto qué dirá George Gilder de todo esto. ¿Es un tipo listo? Me leí su libro Telecosmo hará cosa de 20 años. Bueno, ahora tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con mucho más. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Ahora vamos a hablar con Randy Boller. Es alcalde de Pittsburgh, Carolina del Norte. También es el expresidente del Partido Demócrata de Carolina del Norte y exdelegado de Bernie. Bienvenido, Randy. Un placer, Max. Siempre es un placer verle y que nos pongamos al día, sobre todo ahora que están pasando tantas cosas en el terreno político. Después hablaremos del libro que nos ha traído. Vayamos al tema. Joe Biden ha presentado su candidatura y, aunque es pronto, las encuestas iniciales lo sitúan por delante de Bernie Sanders. ¿Qué opina a este propósito? Depende un poco del origen de esas encuestas. Creo que las primeras que salieron las había hecho Monmouth, así que lo más probable es que hayan escogido una muestra con un 70% de gente mayor de 50 años. La cuestión es que, según se acerque el otoño, nos vamos a encontrar con que un 70% del electorado son personas de la generación del milenio y de la generación Z, y las encuestas tendrán que centrarse en muestras de población más joven. Parece que Biden es popular también entre los votantes primerizos. ¿Cree que habrá una alta participación entre la gente de la generación del milenio? ¿Se implicarán en ello? ¿Usted qué cree? Siempre es difícil conseguir que los jóvenes se impliquen. Usted y yo también fuimos jóvenes. Cierto, cierto. ¿Pero acaso nos interesaba votar en cada elección local o del condado? Seguramente no. Y sin embargo, hoy en día, si no se participa, se contribuye de forma efectiva a todo lo que pasa en este país. Así que me parece que cada vez vamos a ver más gente menor de 40 años votando. Son muchos los problemas por los que la gente ahora sí participa. Seguimos con el tema de la deuda estudiantil y la bancarrota a la que conduce. Hay gente trabajando en 2 o 3 trabajos a la vez y todo para que el IRS, el Servicio de Impuestos Internos, se lleve todo su sueldo por culpa nuevamente de la deuda estudiantil. Está claro que esta deuda va a ser uno de los temas clave junto con la brecha salarial. Sí, de la brecha salarial hablaremos en breve cuando repasemos las gráficas de su libro. Volviendo al tema anterior, en el caso de que Biden superase las primarias, ¿cómo se va a librar de esta historia neoliberal que lo sitúa mucho más a la derecha que la generación del milenio? A Hillary le pasó lo mismo.
Permítame que lo ilustre con un tuit de Trump que dice así: cualquier persona relacionada con la Ley de Control de Delitos Violentos y aplicación de la Ley de 1994 no tiene posibilidades de ganar las elecciones. Por ejemplo, los afroamericanos no van a poder votarlo, refiriéndose a Biden. Yo, sin embargo, soy el autor de aquella reforma de la justicia criminal que cosechó un gran apoyo para arreglar esa mala ley de 1994. Recordemos que Hillary se vio obligada a hacer algunas declaraciones al respecto cuando algunos jóvenes le preguntaron durante la anterior campaña electoral. ¿Cree que esto es un lastre del que no podrá liberarse? Bueno, no tengo claro por qué estamos comentando tweets de un troglodita que en los años 80 se dedicaba a publicar anuncios de una página entera donde mencionaba gente que él creía que debía ir a la cárcel cuando luego resultó que eran personas inocentes. Debería irse por donde vino. Veamos. Una parte de los votos a Trump de la campaña del 2016 procedieron de los sectores más pobres y que se consideraban más humillados, como dijo Hillary. Gente del antiguo núcleo industrial del país, ahora epicentro de adicción a los opiáceos. ¿Cree que la mano dura de Trump con China le ayudará a retener esos votos de cara al 2020? Ha estado perdiendo esos votos desde el día que tomó posesión de su cargo. La gente se acaba dando cuenta de que no basta con salir y decir que vas a crear y mantener trabajos si al mismo tiempo empresas como General Motors y Ford están cerrando plantas o trasladándolas a otros lugares. Este tipo de discurso tiene un límite de credibilidad y la gran pregunta es si el tío Joe va a ser capaz de venderse como un demócrata de cuello azul, vamos, sus orígenes, o si la gente lo va a asociar con Wall Street. Y claro, si eres senador por Delaware durante 6 legislaturas, como lo ha sido él, es imposible no acabar relacionado con la dimensión empresarial de Estados Unidos. ¿Y qué opina de Levy, Biden, Bernie? ¿Qué cree que sucederá en esta carrera según avance? Creo recordar que en su momento tenía muchísimo apoyo y parecía proponer unas ideas liberal progresistas muy claras. ¿Cree que reaparecerá más adelante en la campaña? ¿Se refiere a Bernie o...? Bernie Sanders. Bernie estuvo en Charlotte y Nashville la semana pasada, y hace poco también estuvo en el sur. Es una persona que cuenta con una gran plataforma y la gente está escogiendo qué ideas les gustan o no del menú que propone. Entiendo. Sin embargo, el asunto es que si Donald Trump se hubiese presentado por el Partido Demócrata, no habría podido ser presidente, porque este partido, al contrario que el republicano, no tiene unas primarias en las que el ganador se lo lleva todo. Ese es el gran problema. ¿A qué se refiere? Digamos que tenemos 100 votos en total. Usted se presenta y obtiene un 35% de apoyos y detrás van otros 23 candidatos hasta llegar al 1% de los votos. En una situación de que el ganador se lo lleve todo, con 10 votos electorales usted se quedaría a los 10. En un sistema proporcional, solo podría quedarse con la 10ª parte de los votos que recibió, es decir, con 3 votos electorales y medio. Creo que estas personas están menoscabando las opciones de ganar en las primarias de Bernie, sumando más y más candidatos. Ya. Pero, ¿a quién se refiere con estas personas? Pues me refiero a poderes fácticos de este país que tienen miedo de ciertas ideas que personas como Ocasio-Cortez promueven. Un nuevo acuerdo verde o cualquier otra idea que se aproxime a lo que ellos consideran demasiado cerca a un socialismo democrático. Si se acerca a un mitin, se encontrará con protestas como las que yo vi en Charlotte. Hablé con miembros de esos grupos y el socialismo parecía preocuparles mucho, pero no entendían la idea de un socialismo democrático o que lo que representan las ideas que promueve esta plataforma no son lo mismo que, por ejemplo, lo que sucede en Venezuela. Pero el caso es que ellos hacen este tipo de asociación. Lo que está claro es que los medios de comunicación generalistas como la CNN y MSNBC parecen apoyar a Biden. Sí. Por motivos evidentes, porque tienen una agenda bélica y Biden sería un presidente de guerra. ¿Y cómo gestionamos que en Estados Unidos no haya una verdadera libertad de expresión cuando se trata de expresión política? Todo lo gestiona el partido de la guerra. Se trata de un consentimiento fabricado, eso es lo que realmente ocurre. Fabricado por el partido de la guerra. Si fabrican consentimiento, también pueden manipular resultados y utilizar todo tipo de técnicas para manipular a la gente y conseguir que haga cosas que podrían ir en contra de sus intereses. En el caso específico del que estamos hablando, el partido de la guerra. ¿Y usted quién cree que es el partido de la guerra? ¿Cree que es un subconjunto de gente en el poder?
Los demócratas, los republicanos, los libertarios. Creo que es la hegemonía corporativa estadounidense. Entiendo. Siempre se han inclinado hacia un imperio global basado en la guerra y les gusta que los políticos los apoyen extendiéndoles un cheque en blanco. Empiezan guerras y quieren que los políticos pongan su sello de aprobación. No es un acto político, es más bien corporativo, ¿no es así? Les Moonves dice... Por desgracia hay mucho dinero implicado. Sí, es lo propio del partido de la guerra. Esto lo llevamos viendo desde la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, es toda una cuestión de dinero y nada más. Mientras tanto, Bernie Sanders habla sobre otros temas y no sale en los medios de comunicación porque no es parte de este partido de la guerra. Siempre ha sido pacifista y coherente con su discurso. Entonces, ¿cómo va a ser presidente? Y ya sabemos que la paz no vende. No. Lo cual es irónico, porque cuando estás en guerra constantemente no solo pierdes oportunidades para invertir dinero en tu comunidad y que ésta mejore, sino que al mismo tiempo destruyes comunidades y te perjudicas a ti mismo. Hace poco escuché algo muy interesante. Decían que durante las elecciones del 2016, cuando el escándalo falso de Trump y Putin todavía tenía tirón, en aquel momento, antes de las elecciones, ya se sabía que había algún tipo de acuerdo maquiavélico. Pues bien, a pesar de todo eso, los votantes reiteraron su rechazo hacia Hillary, incluso a pesar de la posible influencia de Putin. Eso demuestra lo poco popular que era ella. ¿Cree que en algún momento volverán al poder? Bueno, Trump ganó a Clinton por el colegio electoral, no por los votantes. Si escogiésemos a nuestros líderes igual que hacen los otros países del G20, la presidenta habría sido ella, pues recibió más votos. Por desgracia, la forma en la que está diseñado nuestro sistema permite que en los últimos 20 años hayamos tenido varios presidentes electos a pesar de no contar con el voto popular. Bueno, es una federación de estados y eso implica que los estados tengan ciertos derechos. Por eso el colegio electoral le da voz a los estados en estos temas. Porque así funciona el sistema. Es el sistema, sí. Si solamente se tuviera en cuenta la votación popular, a lo mejor la estrategia de Trump también habría sido diferente. Lo que dice está muy bien, pero no es lo que de verdad ha pasado. Que esté bien o no, poco importa, porque en cualquier caso sería como echar la vista atrás y teorizar sobre lo que pasó o dejó de pasar, o lo que debería haber pasado. Lo que está claro es que la historia del amaño ruso acabó desmontándose porque, a pesar de enterarse de ella por los medios de comunicación, la gente siguió rechazando a Hillary y le dio su voto a Trump. Se fueron con Trump porque se apropió de algunos de los temas, de los 3 grandes temas sobre los que hablaba Bernie Sanders, aunque Trump no dijese toda la verdad. ¿De qué temas habla? ¿Cuáles son los 3 grandes temas? Pues, por ejemplo, el acuerdo transpacífico, los grandes acuerdos comerciales. Y ahí hay que reconocer que tiene mérito porque nos sacó de ese acuerdo. También habló del desmoronamiento de la industria de este país y de lo que estaba ocurriendo al respecto. No parece tener un verdadero conocimiento de cómo funciona el sistema global, pero es como la persona que está tomándose unas cuantas cervezas en la barra de un bar y dice que le parece mal que cierren su planta, que no hay una estrategia de fabricación y que hay que hacer algo en Estados Unidos y hacer al país grande de nuevo. Es un lema muy bueno, porque sugiere que fuimos un gran país en algún momento, pero no nos dice cuándo lo fuimos. Y también menciona otros temas que le importan a la gente, como la desigualdad de ingresos y salarial. Sobre esta última, por cierto, dijo que iba a hacer una ley de impuestos para solucionarlo. Pero ya sabemos que una gran parte de estos impuestos beneficiaron al 1% más rico y a las empresas. Su tasa impositiva bajó al 21%, supuestamente para repatriar dinero. Pero una gran parte de este ahorro fue a parar a la recompra de participaciones. Sí, todos son puntos a tener en cuenta. Hemos hablado de muchas cosas y de un modo u otro parece que en ciertos temas nuestras opiniones son completamente opuestas. Sin embargo, hay algo en lo que estamos completamente de acuerdo y de lo que vamos a hablar en el próximo programa. Nos ha traído este libro, Runaway Inequality. Sí. Es de esto de lo que tenemos que hablar. Las maquinaciones políticas no son más que ruido, porque este libro va directo... Esperen, voy a girarme para que lo vean. Hablaremos de este libro en el próximo segmento, un libro que va directo al grano sobre lo que parece el final de la partida para la economía de este país. Porque no podemos continuar con este ritmo de brecha de salarios e ingresos sin acabar completamente hundidos. Correcto. Vuelva para el siguiente programa y muchas gracias por estar en este.